y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias, como siempre, por su sintonía. En Quito se realizó el encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela y fue en el Palacio de Carondelet, donde iniciaron un acercamiento por el bien de ambas naciones hermanas y América del Sur. Esta vez vamos a analizar la situación fronteriza entre Colombia y Venezuela con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos siguen también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. 7 puntos contiene el acuerdo firmado entre los presidentes Santos y Maduro. Escuchemos. El lunes 21 de septiembre se citaron en Quito los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para poner fin a una serie de impases diplomáticos en la frontera común. La reunión, promovida por el primer mandatario, Rafael Correa, en su calidad de presidente de la CELAC, y del jefe de Estado de Uruguay, Tabaré Vázquez, como titular pro tempore de UNASUR, dio como resultado la declaración de Quito, que compromete a los mandatarios a cumplir con los siguientes puntos: el retorno inmediato de los respectivos embajadores, realizar una investigación de la situación de frontera, reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera, la progresiva normalización de la frontera, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. No obstante, el presidente venezolano, en últimas declaraciones, ha señalado que la normalidad en la frontera colombo-venezolana tomará de 6 a 12 meses, a través de las mesas temáticas en las que deberán sentarse a negociar los cancilleres de Bogotá y Caracas. Entre los asuntos a tratar se pueden citar lucha contra el contrabando, el combate a las organizaciones criminales y al narcotráfico, y los problemas generados por la diferencia de la tasa cambiaria. En medio de una coyuntura de diálogo, el presidente Maduro anunció la compra de 12 aviones Sukhoi de tecnología rusa para fortalecer su capacidad de defensa. Y bien, con estos datos generales que nos ponen en contexto respecto del tema que estamos tratando esta semana, iniciamos con usted, asambleísta Torres, una primera reflexión sobre este acuerdo alcanzado en Quito. No le fue mal a la diplomacia ecuatoriana con motivo del problema no solo limítrofe, sino también humano, entre Colombia y Venezuela. Al final fue Quito, nuestra capital, el lugar donde se reunieron los presidentes Santos y Maduro, bajo la coordinación general del presidente del Ecuador y el presidente de Uruguay, el uno como representante de la CELAC y el otro como titular de la UNASUR. Ecuador se convirtió, desde todo punto de vista, en un importante espacio de orden diplomático para arreglar una diferencia que no pudo ser ni siquiera tratada en la Organización de Estados Americanos y que al interior de la UNASUR también no tuvo la acogida esperada, a tal punto que su secretario, Ernesto Samper, prácticamente bajó la guardia en un problema de esa magnitud. Tuvo que ser su presidente, Tabaré Vázquez, el que asistió conjuntamente con el presidente Correa a esta reunión. Quito, en todo caso, ganó a la diplomacia ecuatoriana, repito una vez más, no le fue mal, logró que el país se posicionara internacionalmente. Lo que habrá que analizar es si el resultado del acuerdo al que llegaron los presidentes de Venezuela y de Colombia en la capital de la República fueron aquellos que esperaban especialmente los ciudadanos de los dos países para que se normalizaran las relaciones en la frontera norte. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Me congratulo que efectivamente se señale que este es un éxito de la diplomacia ecuatoriana, diría yo, del presidente Correa y de los organismos regionales, pero me parece que es un triunfo para la paz en la región, en América Latina. Hay que poner siempre los temas en contexto.
cuando hablamos de temas fronterizos, siempre los temas fronterizos son complicados. No solo es el caso de Venezuela y Colombia, en el que también hay unos problemas particulares. Generalmente, las relaciones fronterizas son complicadas. Miremos lo que pasa ahora en Europa y vamos a poder darnos cuenta de ese fenómeno. Miremos lo que pasa con los Estados Unidos y la relación que tiene en su frontera en México. Claro, tal vez lo que esto nos permite evidenciar es también cómo funcionan los grandes medios de comunicación. ¿A qué hechos les dan preponderancia y qué otros hechos en cambio ocultan? Lo que pasa en la frontera de Estados Unidos y México es realmente alarmante, y no solo para los mexicanos, en general para los latinoamericanos. Es un tema que tiene que ser considerado. Mientras tanto, las respuestas oficiales son, por ejemplo, no dar paso a la reforma migratoria, no permitir ni siquiera la reunificación familiar, ni siquiera la reunificación familiar. Hay datos alarmantes, por ejemplo, el de que parte de estos detenidos que están en aparentes centros de acogida serían niños, 20.000 niños, dicen algunas organizaciones de derechos humanos, que podrían estar detenidos. 20 segundos. Precisamente por esto, porque no hay no se da importancia a esta relación siempre problemática que existe en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, siempre hay que mirar que los temas relacionados con frontera siempre son temas problemáticos, y parte de eso se expresa ahora en el conflicto entre Colombia y Venezuela. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿un triunfo también para la paz, además de lo que usted mencionó? Bueno, como indiqué, no le fue mal a la diplomacia ecuatoriana. Sin embargo, el resultado al final no estuvo en las expectativas que teníamos todos. Por ejemplo, faltó una condena explícita a la violación de derechos humanos allá en Venezuela, porque en definitiva el régimen venezolano, al expulsar a tantos colombianos, violó sus derechos. Tampoco hubo un pronunciamiento sobre las familias que se separaron, aquellas familias colombianas que quedaron en Venezuela y los otros expulsados que llegaron a territorio colombiano. Tampoco hubo un pronunciamiento sobre la forma como Venezuela facilitó espacio para que especialmente las fuerzas guerrilleras colombianas operaran en territorio venezolano. No se podía esperar que se tratara el tema de Leopoldo López de ninguna manera, pero hubiera sido interesante que con motivo de este tema también algo se dijera sobre lo que está ocurriendo con un perseguido político de la talla de Leopoldo López en una de las cárceles venezolanas. Y esto que menciono yo, no lo de Leopoldo López, sino lo otro, fue motivo de críticas al presidente Santos al interior de Colombia. Le dijeron, usted fue, se reunió, pero al final, ¿en qué quedó la reunificación familiar? El tema humanitario. Sí. El tema humanitario, la condena a la violación de los derechos humanos, la percepción en Colombia, en ciertos sectores, fue que mejor estuvo Maduro que Santos en este proceso de negociación. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en efecto, ¿las expectativas quedaron grandes en comparación con los resultados finales de la reunión? Yo no creo. Me parece que los resultados de la reunión de Quito más bien evidencian claramente un triunfo de la paz y un triunfo también de los organismos regionales. El que haya sido la CELAC, el que haya sido el presidente de la UNASUR, el que permitió un acercamiento entre los presidentes Santos y Maduro, más bien evidencia que los organismos regionales empiezan a dar resultado de forma concreta. Y seguramente esto permitirá que en un momento determinado la OEA tenga otra configuración, una configuración que responda más a bloques regionales antes que ser el organismo de integración de América, porque en esto creo yo que ya tiene serios límites. Pero ahora, ¿no se esperaba más de pronto, asambleísta, o usted se queda con el postulado de que al menos este fue un primer paso para solucionar las diferencias? Es que son temas complejos. Yo en esto quiero insistir, son temas complejos. Hay que ubicar además el contexto en el que se desarrolla este proceso en Colombia. Es un momento también muy delicado. Algunos sectores políticos, que son los que en este momento exacerban las críticas al presidente Santos, lo están haciendo, sí, mirando el tema venezolano, pero no solo tomando en cuenta
este aspecto, sino sobre todo buscando boicotear el proceso de paz que viene desarrollando el presidente Santos con las FARC, que en esta semana también tuvo resultados importantes. Es la primera vez que hay acuerdos muy claros que permiten avisorar que en marzo del próximo año puede haber la firma de la paz y 2 meses después incluso el desarme. Entonces muchos lo que hacen ahora es criticar al presidente Santos, pero realmente lo que están buscando es deslegitimar su papel pensando en boicotear el proceso de diálogo que viene adelante con las FARC. 20 segundos. Y lo mismo hay que decir al interior del Ecuador. Cuando hay gente que rechaza la presencia de Maduro, pensando que en este momento era un tema coyuntural, y entre ellos también tengo que señalar con la presencia de un asambleísta que ya ha perdido todo rumbo ideológico, ya hay un odio patológico, hace que rechacen la presencia de Maduro, ¿sí? Estos mismos sectores, paradójicamente, son que cuando se discute el tema de seguridad en el Ecuador, son los que rechazan la presencia de colombianos, siempre son los que piden que se cierre la frontera y que se tenga una actitud más dura con los colombianos. Hay estos elementos que no se puede dejar de considerar. Hay las fuerzas conservadoras en Colombia y en Ecuador que también actúan en este caso. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver en el siguiente bloque estaremos escuchando los criterios de la ciudadanía respecto del tema que analizamos esta semana, los acuerdos entre Colombia y Venezuela. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de hoy, el acuerdo entre Colombia y Venezuela. Y de inmediato escuchamos las reflexiones ciudadanas sobre la situación regional. Lo que ya es Venezuela con Colombia, ya, bueno, a raíz del problema de la frontera, que, bueno, el presidente de allá tiene sus ideologías y, bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero me parece que lo que se está haciendo ahorita, chévere, porque se pueden arreglar las cosas entre los dos países. Todo entendimiento que se llegue trae algo de bueno, todo entendimiento que llegue. Y eso, digamos, beneficia directamente, digamos, a los pueblos. Ha habido errores, pueden haber errores, pero eso creo que ya con los diálogos se pueden superar. Ambos gobiernos tienen que cuidar sus fronteras para que exista paz y haber diálogo. ¿No lo oye usted? Lo que dice Maduro ahora, que él continuará duro y firme en cerrar la frontera mientras no se haga lo que él quiere que se haga. Opino que es algo bueno, ¿no? Algo que se va a realizar. Usted sabe que somos hermanos y no valdrían dar estos conflictos. Y mientras una reunión sea fructífera para evitar tanto problema limítrofe, es mejor así. Muy lamentablemente, digamos, se hubiera habido una desigualdad en cuanto a trato, en cuanto a derechos humanos, y dos, hubiera habido, digamos, un marginamiento entre los países, ¿no? En el caso de Colombia y Venezuela. Y usted sabe que ahora es el momento de la cooperación, no de la separación. Y bien, después de haber escuchado los criterios de los ciudadanos, continuamos con usted, asambleísta Torres. ¿Qué criterio le merece? El ciclo político del chavismo y de Maduro terminó en Venezuela. Ellos no están jugando tiempo suplementario como juega el régimen ecuatoriano, no están en los descuentos, están jugando el partido fuera del estadio. Y por ello, ese régimen carece de completa legitimidad. Las medidas adoptadas por Maduro de expulsar a colombianos son medidas de orden populista para tratar de fortalecerse internamente, apelando a lo más bajo del nacionalismo y para distraer la atención frente a lo que le ha ocurrido a Leopoldo López, que ha merecido, por cierto, una condena internacional de los principales organismos y países en el mundo. Por lo tanto, Maduro llegó al Ecuador en medio de esa falta de legitimidad interna, tratando de fortalecerse con una medida violatoria de derechos humanos, como ocurrió con la expulsión de venezolanos, que haya habido un grupo de ecuatorianos frente a la embajada venezolana protestando
por la presencia de Maduro era lo menos que podíamos esperar, sobre todo frente a lo que le viene ocurriendo a Leopoldo López, encarcelado, sentenciado a cerca de 14 años por el solo delito de protestar. Asambleísta, pero hay una breve pausa. Ahí hay un tema también que es cierto, y es que Venezuela, al igual como en su momento lo ha hecho Ecuador, por ejemplo, ha reclamado que Colombia no cuida sus fronteras. ¿Qué decir sobre eso? Pretextos. Mire usted la historia de Europa, la historia de tantos países. Cuando quieren gobernantes legitimarse internamente, apelan básicamente al nacionalismo más perverso y siempre encuentran algún pretexto. En el caso venezolano, el pretexto fueron los colombianos y se inventaron todo, que no cuidan las fronteras, y les expulsaron, ofreciéndoles a los venezolanos que con la expulsión de colombianos, los venezolanos tendrán más empleo, más seguridad, culpándoles de paramilitares a humildes niños, a mujeres. Realmente fue una medida populista, aberrante, perversa, la que tomó el régimen venezolano con los colombianos que fueron expulsados de su territorio. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mira, Luis Fernando, el haber incluido temas como los que tú planteas habría simplemente generado la imposibilidad de que se llegue a ningún acuerdo. A ningún acuerdo, porque si se ponen estos temas, entonces obviamente no existía o no se demostraba la voluntad de superar los problemas que interesaban tanto a venezolanos como a colombianos. Aquí hay que ver las cosas de manera más profunda. Tú señalas y enfatizas en esto que también lo han hecho los medios de comunicación en estas últimas semanas, pero no se dice nada de que precisamente en ese régimen se ha legalizado a más de 5 millones de colombianos de Venezuela. Muchos de ellos incluso han adoptado también la nacionalidad venezolana. Entonces las cosas son, creo que, más profundas. Hay una académica muy prestigiosa colombiana, Paula Robledo. Ella señala que Colombia tiene más territorio que Estado. Y esto es importante. Dice esta académica colombiana, a la que no se le puede decir para nada que tiene algún vínculo siquiera con las ideas que puede tener el presidente Maduro. No, ya dice que Colombia tiene más territorio que Estado. Y el Ecuador también ha visto las consecuencias de esa política, Luis Fernando. ¿Qué es lo que pasa con esta afirmación de una académica colombiana que tiene más territorio que Estado? Que en primer lugar, eso se expresa en que hay dificultades, como por ejemplo el contrabando indiscriminado en las fronteras. 30 segundos. ¿Sí? 2 millones de litros diarios de gasolina. Eso no solo es para el consumo de las poblaciones fronterizas. Nosotros hemos tenido que ver muchas veces el tema del gas en Colombia. Ahí hay unos problemas que es importante ver. La actuación de grupos irregulares. Eso no se puede dejar de considerar, Luis Fernando. Mira cómo es el desplazamiento y la inversión que tienen que hacer los países para fortalecer las fronteras. ¿Cuántos militares tiene el Ecuador en la frontera? 10.000 militares, cerca de 10.000 militares en nuestra frontera del norte. ¿Cuántos tiene Venezuela? 30.000. ¿Cuántos tiene Perú? 5.000. ¿Cuántos tiene Brasil? 5.000. Los problemas son más de fondo. Y si se quiere buscar una solución, hay que mirar sus problemas en profundidad. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, el presidente venezolano mantuvo durante un buen tiempo el estado de excepción y adicionalmente su gobierno adquirió 12 aviones artilleros para las fuerzas de la aviación venezolana, precisamente en medio de este conflicto. Es verdad, en las fronteras existen problemas como los que tú has mencionado, Virgilio. En el Ecuador el tema es el del gas. Allá en la frontera norte entre Colombia y Venezuela, la gasolina, porque el precio de la gasolina en Venezuela es sumamente bajo, de tal manera que eso alienta el paso indudablemente del combustible a territorio colombiano. Pero en el fondo, más allá de lo que ha pasado estos días en la frontera norte de Colombia y en la frontera sur de Venezuela, el Ecuador tiene que mirar con mucha atención a Colombia, que en Colombia existe más territorio que Estado. Digamos que es una forma de presentar una realidad, porque buena parte del territorio colombiano también está de alguna manera controlado por las Fuerzas Armadas colombianas irregulares, las famosas FARC, que ahora están en un diálogo con el gobierno colombiano en La Habana con la finalidad
de construir, dicen, un proceso de paz que ha sido igualmente criticado al interior de Colombia. 30 segundos. El Procurador General del Estado, precisamente estos días, ha cuestionado la forma como se está diseñando la justicia transicional, aquella que va a juzgar a los que han cometido una serie de delitos contra la población civil. El expresidente Uribe, por ejemplo, señaló que la forma como está negociando Santos con las FARC va a colocar en igualdad de condiciones a la sociedad civil que ha sido víctima de la guerrilla con la guerrilla. Hay un debate profundo en Colombia. El tema de la justicia transicional es interesante porque no habíamos tenido una experiencia de esa naturaleza en América Latina. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Yo ya había señalado, ese es el verdadero problema. Quienes están criticando, en este caso el acercamiento entre el presidente Santos y Maduro, lo que están buscando es dirigir sus críticas hacia el proceso de negociación y hacia el proceso de paz, que ojalá efectivamente llegue a concretizarse como parecería que va a ser en el año 2016. Ese es el problema. Y entonces se ignora todas las dificultades que existen en la frontera. Como bien ya se decía aquí, hay entre Colombia y Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera. Esto afecta, en el caso de Colombia, a 7 departamentos, 43 municipios, y en el caso de Venezuela, 4 estados y 20 municipios. Es un tema problemático, más de 2.219, me parece que es exactamente kilómetros de frontera. Entonces, se genera una serie de problemas que hay que considerar. En las fronteras colombianas hay 4 millones de personas, eso es el 10% de la población colombiana. Por lo tanto, no podemos simplificar los temas que ahí existen y no se puede simplificar también los acuerdos a los que se llegaron. Que se respete mutuamente los modelos de Estado que existen, que se establezca una mesa de ministros para mirar en profundidad los problemas y buscar acercar también soluciones, el poder ir tratando y darse un periodo para solucionar y enfrentar estas dificultades me parece que es fundamental. Al mismo tiempo, eso demanda de parte de Colombia el que pueda haber también mayor ejercicio del control en sus fronteras. Y sobre el problema de la paz, yo creo que esto también tiene que ser visto como un triunfo en general de la región. Ojalá, y ahora se han dado en esta semana pasos importantes respecto de justicia transicional, la posibilidad de que efectivamente exista para las víctimas, como tú señalas, justicia, reparación y no repetición. Esto es básico. Justicia, reparación y no repetición. Además, los dirigentes de las FARC han aceptado que sus dirigentes puedan ser sancionados por delitos de lesa humanidad y otros delitos que atentan contra la vida, y al mismo tiempo se ha buscado una forma a través de la que puedan ser juzgados. Yo creo que son más bien avances importantes para la paz. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, quédense en sintonía porque al volver estaremos con el bloque final de este programa. Regresamos. Y bien, amigos, este es el último bloque de Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno, como es habitual, para sus comentarios finales sobre el tema que analizamos esta semana, el acuerdo alcanzado entre Colombia y Venezuela. Asambleísta Torres. Me pareció realmente una contradicción que el presidente Maduro haya dicho en algún momento que estaba dispuesto a recibir refugiados sirios y a mantener su línea de expulsión de colombianos. Difícil de entender una contradicción de esa naturaleza. Expulsa a los colombianos, pero quiere que vengan algunos refugiados sirios, o que vayan algunos refugiados sirios a Venezuela. Lo segundo, el Ecuador tiene que estar muy atento, ya no al problema colombiano-venezolano, sino básicamente al proceso de paz. ¿Qué va a ocurrir en el territorio colombiano cuando se llegue pues a esa paz que vienen construyendo con una serie de dificultades los guerrilleros y el gobierno y concretamente el presidente Santos? ¿Cuál es el principal cuestionamiento allí? Mire, Virgilio mencionaba lo que había dicho alguna cientista política, que Colombia tiene más territorio que Estado. En alguna parte de la frontera norte del Ecuador prácticamente está ese territorio donde el Estado colombiano no tiene la presencia que debería tener un Estado nacional. Si
se acuerdan los términos para la paz, esos territorios, por ejemplo, cómo van a estar administrados, cómo van a estar controlados. Aquellos que van, dicen, a entregar las armas, cómo se van a incorporar a la vida política colombiana, y aquellos que no entreguen las armas, en qué situación podrían quedar precisamente en Colombia. ¿Podría o no haber un desplazamiento de aquellos que ahora tienen las armas en Colombia, una vez que las entreguen, hacia nuestro territorio? Son problemas que se van a presentar para el Ecuador. Por lo tanto, debemos mirar con muchísima atención cómo se construye ese proceso y cómo puede afectar, en particular, al territorio ecuatoriano. La justicia transicional es interesante. Sin embargo, hay cuestionamientos al interior de Colombia. El Procurador General del Estado ya ha hecho varios reparos. El expresidente Álvaro Uribe igualmente ha hecho reparos porque ve que con esa justicia transicional se va a beneficiar a los victimarios, desconociendo básicamente los derechos de las víctimas. No tengo el texto o las bases del sistema de justicia transicional, que entiendo deberá ser aprobado por el Congreso colombiano. Virgilio ha dicho que ciertos delitos quedan excluidos de la justicia transicional y estos serán juzgados por las Cortes Penales Internacionales, por ejemplo, genocidio y otros más. En todo caso, hay que mirar cómo se legaliza ese proceso transicional en materia de justicia. Habrá que ver qué logra el presidente Santos en cuanto a su propio capital político. 20 segundos. Hoy está bastante desgastado y cuestionado. En febrero del próximo año, si firma la paz, ¿qué sectores estarán a su lado, qué sectores no estarán? Porque la paz puede muchas veces acordarse en el papel, en los hechos no. Y si en los hechos hay problemas, el Ecuador podría seguir siendo testigo de un drama que nunca termina. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, primero reiterar que este es un triunfo de los organismos regionales. Me parece que esto es indiscutible. La OEA tiene que pensarse necesariamente en otra dimensión y darle mayor peso a los organismos regionales. ¿Qué podría pasar si no se daba este encuentro? Que podía profundizarse el conflicto, que podía escalar el conflicto, con obviamente un costo, no solo para la diplomacia, sino fundamentalmente humano. De tal manera que el haber intervenido y el haber logrado un acuerdo con 7 puntos que son los básicos, el que regresen los embajadores, eso en el mundo diplomático no solo que tiene un simbolismo, sino que además permite que existan representantes concretos de los estados para discutir los problemas. Segundo, que se realice una investigación de la situación de la frontera para mirar todas estas situaciones complejas y buscar salidas. Investigación que tomará su tiempo, ¿sí? ¿no? Claro, por eso hay que ver, y también parte de los acuerdos es la progresiva normalización de la frontera, porque otra cosa habría sido irreal y demagógica. ¿Sí? Lo mismo, reunir equipos ministeriales con capacidad para ir enfrentando y resolviendo los problemas es un paso significativo. La coexistencia de 2 modelos económicos, parte fundamental de la soberanía de los estados. Hacer un llamado al espíritu de hermandad y también reconocer que sí, este papel que cumplieron tanto el presidente de Uruguay como el presidente Correa, para que sea con el apoyo de Ecuador y Uruguay que se pueda llegar a acuerdos mucho más duraderos. Yo creo que eso es importante reiterar. Hay que reiterar que es un triunfo de los organismos regionales el que se haya logrado este acercamiento. Y segundo, ojalá también estos organismos regionales puedan cumplir un papel en solidificar los acuerdos de paz. El que exista paz en el hermano país de Colombia no solo le beneficia a Colombia, también es bueno en general para la región. Y hace un momento me refería a todos los esfuerzos que tiene que hacer el Ecuador para sostener un pie de fuerza en la frontera. Pero no solo eso, en el Ecuador existen 60.000 refugiados colombianos y hay 60.000 nuevas solicitudes de refugiados, de tal manera que el que pueda llegarse a una solución es deseable. Que existan posiciones como la del presidente Gaviria, Pastrana o del presidente Uribe que están boicoteando el acuerdo de paz, ya no hay que extrañarse. Uribe ha sido más bien partícipe siempre de profundizar la guerra y el enfrentamiento entre los colombianos, de tal manera que no hay que extrañarse. Y más bien
el haber logrado estos acuerdos respecto de justicia transicional, es decir, de buscar mecanismos extraordinarios para lograr fines duraderos como la paz, la justicia, la reparación, la no repetición de los hechos y de lo que ha vivido Colombia, más bien es positivo. Más bien es positivo. Uno de los temas más delicados era el de la situación de las víctimas. Y ya se ha acordado que las víctimas tienen que efectivamente ser reparadas, tienen que tener derecho a la justicia, a que no se repitan estos hechos y que también quienes fueron responsables de esos hechos puedan ser juzgados. Hay que establecer mecanismos extraordinarios si se quiere la paz, pero la paz tiene que ser visto como un objetivo de la región y no hay que dejar que fuerzas conservadoras boicoteen eso que no solo es bueno para Colombia, sino para el conjunto de la unidad latinoamericana. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, el acuerdo entre Colombia y Venezuela ha sido el tema de análisis esta semana aquí en Tesis y Antítesis, donde como siempre la síntesis corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.